Hola chicos, bienvenidos a una clase más de matemática para primero de secundaria. Ya estamos en la semana 12, el día 4, y la sesión de hoy se llama Determinamos la relación de proporcionalidad para resolver situaciones cotidianas. Aquí tienen ustedes los propósitos de la sesión, que principalmente es expresar con símbolos y lenguaje algebraico la comprensión que tenemos sobre la proporcionalidad directa e inversa. El primer problema que vamos a desarrollar dice: la imagen muestra el crecimiento de agua en un depósito al transcurrir el tiempo. Si el depósito tiene una altura de 21 centímetros, ¿en cuánto tiempo desde que se abrió la llave del caño el agua alcanzará su máximo nivel? Y podemos ver aquí tres recipientes, ¿no?, que tienen la misma altura, pero mencionan que en el primer minuto, por ejemplo, ¿no?, ha avanzado 3 centímetros. Luego de 2 minutos 6 centímetros y después de 3 minutos 9 centímetros. Ahora, para organizar estos datos es bueno hacerlo en una tabla. Cada vez que hablemos de proporciones podemos utilizar una tablita como la que yo he puesto aquí. En este caso ya he colocado las magnitudes, que son el tiempo y la altura, ¿no? El tiempo está en minutos y la altura está en centímetros. En este caso, como hemos dicho, en el primer minuto la altura es de 3 centímetros, en el minuto 2 de 6, en el minuto 3 de 9, y por último no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, que es justamente lo que nos pregunta, hasta alcanzar el máximo nivel, ¿no? El máximo nivel en este caso son los 21 centímetros porque esa es la altura del recipiente. Ahora, nos preguntamos, ¿son magnitudes directamente proporcionales? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, simplemente hay que hacer una evaluación entre las cantidades transcurridas. Por ejemplo, de 1 a 2. Como es proporcional, yo debo aplicar o multiplicación o división. En este caso, de 1 para llegar a 2 he multiplicado por 2. Se supone entonces que si es proporcional, abajo también debe suceder algo similar, con la altura. Si el tiempo se duplica, entonces la altura también se está duplicando, ¿no? Y comprobamos, 3 por 2 es 6, sí. Vamos a ver si sigue sucediendo lo mismo con el siguiente factor. De 1 a 3. Se ha triplicado el tiempo. Entonces, ¿qué ha sucedido con la altura? ¿También se ha triplicado? Sí, ¿verdad? 3 por 3 es 9. Muy bien, entonces, ahora lo que quiero hallar es lo último, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo y la altura? Aquí ya he hallado que son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, cuando el tiempo es 1 minuto, la altura dice que es 3 centímetros. Entonces, cuando el tiempo es X, es decir, no lo conozco, y la altura es 21 centímetros, ¿cómo puedo hallar X? Como son directamente proporcionales, puedo utilizar una regla de 3 simple y digo, X es igual a 21 por 1 entre 3. Y sabes que 21 por 1 es 21, y al dividirlo entre 3 me da 7. Por lo tanto, alcanzará su máximo nivel en 7 minutos. El problema 4 dice: la gráfica muestra la cantidad de dinero que emplea el tutor de primer grado A para adquirir las entradas de sus estudiantes en la visita al Museo de Historia Natural. Traslada los valores y completa la tabla. ¿Cuál es el precio de una entrada al museo? Justifica tu respuesta. A ver, primero vamos a observar este gráfico, que es un gráfico de una función lineal, se le llama, porque lo que se obtiene en rojo es una línea recta, ¿no? Y tiene algunas variables. En este caso la que está de forma horizontal o echada es la cantidad de estudiantes, y la que está de forma vertical es el costo de entradas, ¿no? Yo ya he colocado una tabla con las proporciones y con las cantidades que nos muestran aquí. Por ejemplo, nos hablan de cantidad de estudiantes y yo he puesto 5, 8, 12 y 15 en la tabla, ¿no? Y es porque corresponden a los puntos que están aquí, que estoy encerrando en un círculo, ¿no?, que están también seguidos por unas líneas, ¿no? 5, 8, 12 y 15. Ahora, si tú te das cuenta, cada número de estos que está en la fila, o sea, en la parte horizontal, coincide en un punto con otro de
lo que está en la parte vertical. En este caso 5 está coincidiendo con el número 10, ¿no? Entonces yo puedo colocar ese 10 aquí en la tabla, que lo que quiere decir es que la cantidad de estudiantes, si es 5, entonces el costo de entradas va a ser 10 soles. A ver, busquemos otra coincidencia. La otra coincidencia está por aquí, ¿no? Los 15 estudiantes con los 30 soles. A eso también coincide. Muy bien. Y hay un caso especial, ¿no? 8 coincide con algún número. ¿Coincide o no coincide? Bueno, si tú ves aquí, el 15 no está alineado, ¿no?, con esta línea punteada. Eso quiere decir que no es 15, ¿no? Es otro valor que está por encima de 15, pero no es 15 todavía. Y lo mismo pasa con este 25, ¿no? La línea verde de puntos está por debajo del 25. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que sea ni 15 ni 25. Entonces, no conozco estas cantidades. Las voy a dejar como incógnitas. Voy a trasladar esa tabla aquí y voy a ponerle un valor a esas incógnitas, ¿ya? Pero primero nos vamos a preguntar si estos son magnitudes directamente proporcionales. La manera de hallar si es que son magnitudes directamente proporcionales es comparando estas cantidades y hallando la proporción, ¿no? De 5 a 15, por ejemplo, ¿por cuánto se multiplica? Por 3. 5 por 3 me da 15. Entonces, si abajo sucede algo similar, quiere decir que son directamente proporcionales. ¿Será? De 10 para llegar a 30, multiplico por 3. Sí, ¿verdad? Entonces son directamente proporcionales. A medida que la cantidad de estudiantes aumenta, el costo de entradas también. Entonces voy a colocar los valores de esta manera ya, como proporciones, y le voy a poner a las incógnitas el valor de A y B. Y vamos a calcular el valor de cada una de ellas. En este caso, para poder hallar A, voy a centrarme en estas dos proporciones, o en esta proporción. 5 es a 10, como 8 es a A. Vamos a calcular el valor de A. 5 es a 10, como 8 es a A, eso lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Y para hallar esto, como son directamente proporcionales, puedo trabajar en aspa. Digo 5 por A va a ser igual a 10 por 8. En este caso este 5 puede pasar a dividir, dejando a la A sola. Sería 10 por 8, 80, entre 5. Por lo tanto A valdría 16. Algo similar vamos a hacer con el valor de B, solamente que para este lado. Entonces diría, para calcular el valor de B, 12 es a B, como 15 es a 30. Como son directamente proporcionales, trabajamos en aspa. 12 por 30 es igual a 15 por B. En este caso quiero hallar B, por lo tanto B debo dejarlo solo y ese 15 debe pasar a dividir. 12 por 30 vendría a ser 360, pasa a dividir ese 15 y al dividir esto B sería 24. Y aquí yo tendría los valores. Ahora, ¿cuál es el precio de una entrada al museo? Esa es la otra pregunta también de la situación significativa. Aquí ya está mi tabla con los valores completos, ¿no? Entonces, como sé que son proporcionales, no hay ningún problema en establecer uno de ellos aquí como valores en mi regla de 3 simple. Entonces digo cantidad y costo, ¿no? Si por 5 estudiantes se pagó 10 soles, entonces por un estudiante, o sea, por una entrada, ¿cuánto se pagó? ¿No? Ya sabemos que esto es directamente proporcional porque a menos cantidad de entradas, el costo también va a ser menor. Entonces podemos resolver de la siguiente manera. X será igual a 1 por 10 entre 5. Entonces X es igual a 2. Por lo tanto, en una entrada cuesta 2 soles. El problema número 8 dice: dos hermanos, Juan de 12 años y Rafael de 15, reciben como herencia de su padre un terreno de cultivo de 36 hectáreas. Si la repartición fue de forma proporcional a sus edades, ¿cuántas hectáreas le toca a cada uno? En este problema vamos a
establecer algunos nuevos términos algebraicos, así que te pido que pongas mucha atención y también tengas paciencia porque es un problema un poco extenso. Entonces vamos a establecer algunos datos como la edad de Juan, que es 12, y la edad de Rafael, que es 15, ¿no? Además de eso me mencionan que cada uno recibe cierta cantidad de hectáreas. Hay hectáreas que le tocan a Juan, que no sabemos cuántas son, y hectáreas que le tocan a Rafael, que tampoco sabemos cuántas son. Así que le vamos a poner una letra. Y para no confundirnos, a las hectáreas que le tocan a Juan le vamos a poner J, y a las hectáreas que le tocan a Rafael le vamos a poner R. Ahora aquí hay algo importante, y es la clave de la resolución de este problema, que dice que la repartición ha sido de forma proporcional a sus edades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la cantidad de hectáreas que le tocaba a cada uno es proporcional a su edad. Entonces, yo puedo establecer una relación de proporción de la siguiente manera. Por ejemplo, para las hectáreas que le tocan a Juan, yo podría poner, ¿no?, el número de hectáreas, que no lo conozco, es J, sobre la edad de Juan, que en este caso es 12. Eso va a ser igual también, o proporcional en otras palabras, a las hectáreas que le tocan a Rafael, como no conozco le pongo R, sobre su edad. En este caso Rafael tiene 15 años, ¿no? Y esto, como son proporciones, va a ser igual todo a una constante de proporcionalidad que le vamos a llamar K. Siempre en álgebra o en este tipo de problemas de repartos y de proporciones utilizamos K. Ahora, vamos a separar cada una de estas proporciones. Hemos dicho entonces que J es a 12 y eso va a ser igual a una constante. Lo mismo que R es a 15, que va a ser igual a una constante, a la misma constante, ¿no?, porque la constante no cambia. Ahora tenemos otros datos también, pero vamos a despejar primero ese 12. En este caso, yo podría decir también ese 12 que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto diría que J es igual a 12K. Lo mismo en el otro lado, este 15, por ejemplo, pasaría a multiplicar, por lo que yo diría que R es igual a 15K. El otro dato que tenemos es que la cantidad de hectáreas que le tocan a Juan más la cantidad de hectáreas que le tocan a Rafael son en total 36 hectáreas, según los datos del problema. Pero aquí algo interesante. ¿Sabes cuántas hectáreas le tocan a Juan? No, ¿verdad? Pero ¿sabes a cuánto equivale? Equivale a 12K, según lo que acabamos de ver debajo de los recuadros en rojo. Y sabemos también que lo que le toca a Rafael equivale a 15K. Eso va a ser 36. Ahora, 12K más 15K es como decir 12X más 15X. Sumo y digo es 27K. Eso va a ser igual a 36. Como a mí lo que me interesa es calcular la constante de proporcionalidad, despejo K y diría que K es igual a 36 sobre 27, ¿no? Ese 27 que está ahí pasa a dividir. Simplificando esto, saco novena, me quedaría 4 arriba y abajo 3. Esa sería mi constante de proporcionalidad que ahora voy a regresar y aplicar aquí a esta ecuación. Entonces, tendría que J va a ser igual a 12 por la constante de proporcionalidad, que es 4 sobre 3. Al resolver eso, digo 12 por 4, que es 48, entre 3, y lo que le tocaría a Juan serían 16 hectáreas. Reemplazo también en R. R va a ser igual a 15 por la constante de proporcionalidad, que es 4 sobre 3. Digo entonces, ahí es R. 15 por 4 es 60, entre 3. Y lo que le toca, ¿no?, es 20, ¿no? Perdonen ahí, debe ser R en lugar de J, ¿ya? Pero lo que le toca a Juan son 16 hectáreas y lo que le tocaría a Rafael serían 20 hectáreas.
Si comprobamos, ¿no? Las 16 más las 20 hectáreas dan las 36 hectáreas repartidas proporcionalmente. Y por último tenemos este problema. En la siguiente tabla, la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se requieren para preparar un pie de limón para 8 personas. Completa la información para 4 y 12 personas. A ver, tenemos esta tablita. Muy atento aquí porque esto es parte de tu proyecto. Te va a ayudar para tu proyecto. ¿Sí? Tenemos esta tabla que ya está establecida. Ahora vamos a establecer la proporción que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, me piden también para 12 personas, ya lo completé. Entonces, de 8 a 4, ¿cuál es la proporción? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si te das cuenta, es para la mitad de personas, ¿no? Entonces eso se ha dividido entre 2. Si para 8 personas necesité 400 gramos de limón, entonces para la mitad de personas se supone que esa cantidad también va a dividirse entre 2, ¿no? Y todo lo demás también se dividirá entre 2, es proporcional. Entonces diría que aquí necesito 200, ¿no? Y si el azúcar era 300 para 8 personas, para 4 personas será la mitad, 150. Así también con la leche, la mitad, 225. Y 200 gramos de harina para 8 personas era en un principio, pero ahora para 4, o sea, para la mitad, será 100. Ahora, ¿qué pasará cuando es 12 personas? Puede establecer también otra magnitud, otra proporción. Diría que de 4 a 12 lo que ha pasado es que se ha triplicado, es decir, se ha multiplicado por 3. Entonces paso a multiplicar por 3 también cada cantidad que ya he establecido. Esos 200 gramos de limón ahora se multiplican por 3 y me da 600. El 150 si lo multiplicas por 3 ya está 450. 225 por 3 que me da 675. Y por último los 100 gramos de harina, algo proporcional, al triplicarlo sería 300 gramos, ¿no? Entonces hemos establecido la cantidad de ingredientes proporcionales a la cantidad de personas solicitadas en esta tabla para una receta de pie de limón.